La realidad no es lo que parece. Desde tiempos antiguos, los sabios han intentado advertirnos sobre esto. Los budistas lo llaman samsara, el ciclo de ilusiones que nos mantiene atrapados. Los hinduistas lo nombraron maya, el velo que cubre la verdad. Y aunque estas enseñanzas llevan miles de años entre nosotros, sigues viviendo dentro de esa ilusión sin darte cuenta. Crees que lo que ves, lo que tocas, lo que experimentas es la única realidad posible. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que crees real es solo una simulación? Tal vez suene a ciencia ficción, pero no lo es. Desde que naciste, tu mente ha sido programada. No con cables ni códigos, sino con creencias, reglas y límites que te han enseñado a aceptar sin cuestionar. Creciste en un sistema donde te dijeron cómo debías ver el mundo, qué debías pensar, qué era correcto y qué no. Y en el centro de toda esta programación hay un mecanismo invisible que te mantiene atrapado sin que lo notes. El ego. El ego es ese filtro que te hace sentir separado de los demás, como si fueras un individuo aislado en un universo frío e indiferente. Es lo que te hace creer que debes luchar por sobrevivir, que la vida es escasez, que si no logras ciertas cosas, no vales nada. El ego te encadena a la validación, al reconocimiento y al miedo al juicio. Liberarte de él es el primer paso hacia el despertar. Pero hay algo que no te han dicho. No eres un ser aislado. No eres una pieza suelta en un tablero desconocido. Eres parte de algo mucho más grande. Te daré un ejemplo. Imagina una gota de agua en el océano. Esa gota cree que está sola, que su existencia es única, que si se evapora, desaparece. Pero en realidad, nunca ha dejado de ser parte del océano. Siempre ha sido el océano. Ese es el despertar espiritual. Darse cuenta de que no eres solo una gota perdida, sino que formas parte del todo, que nunca has estado solo, y que la separación es solo una ilusión creada por tu mente. El problema es que tus sentidos no te muestran la verdad. Crees que percibes la realidad tal como es, pero no es así. Lo que ves, tocas, escuchas, todo es una interpretación de tu cerebro. Si tuvieras los ojos de un águila, verías un mundo completamente distinto. Si tuvieras el olfato de un perro, tu percepción de la realidad cambiaría por completo. Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que lo que percibes es la única verdad? La ciencia ya ha demostrado que todo lo que te rodea, incluso tu propio cuerpo, no es realmente sólido. Como decía Nikola Tesla, todo es energía en movimiento, vibraciones. Pero tu mente lo traduce como materia, como algo físico y tangible. Es como si vivieras en un sueño, creyendo que es real, hasta que despiertas y te das cuenta de que todo era solo una proyección. Y aquí es donde todo cambia. Si comprendes que tu percepción está condicionada por un programa mental, puedes empezar a cuestionarlo. Puedes dejar de vivir con miedo, con la sensación de carencia, con la idea de que debes luchar constantemente para merecer tu lugar en el mundo. Porque el ego te ha enseñado a pensar así. No soy suficiente. Debo competir para ganar. Si no encajo, no valgo. Me da vergüenza, soy muy joven para intentarlo, o no puedo. Pero todo esto es solo una historia que te han contado. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Estás listo para despertar? Porque el ego hará todo lo posible para que te mantengas en tu sitio. Es el que hace que esta realidad parezca inquebrantable, inamovible. Pero salir de la ilusión no significa que tengas que destruirla. No se trata de romper nada, sino de cambiar la forma en la que lo ves. Piensa en esto. Es como si estuvieras usando unas gafas que distorsionan la realidad. Crees que lo que ves es la verdad absoluta, pero en el momento en que cambias esas gafas, todo cobra un nuevo sentido. No se trata de escapar, sino de despertar. Esta realidad la comparo con una obra de teatro.
Estás dentro del escenario interpretando un papel. En este momento, ese es tu rol. Pero cuando la obra termina, el actor no desaparece. Se quita el disfraz, sale del personaje y sigue viviendo. O imagínalo desde una perspectiva más tecnológica, como si estuvieras dentro de un videojuego. La conciencia, tu verdadera esencia, ha decidido entrar en este juego y tomar un avatar. Cuando estás dentro, todo parece absolutamente real. Si un enemigo te persigue, sientes miedo. Si tu personaje pierde, lo vives como una derrota. Pero en el momento en que te das cuenta de que es un juego, todo cambia. Te das cuenta de que no eres el personaje, eres el jugador. Y aquí está el problema. Vivimos creyendo que somos el personaje. Nos identificamos con las historias que nuestra mente crea. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a verlas como lo que son? Piénsalo de esta manera. Cuando lees un libro, te sumerges en la historia. Lloras, ríes, te emocionas con los personajes. Aunque en el fondo, sabes que es solo una historia. Lo mismo pasa con la mente. Está proyectando historias constantemente. Y si te las crees por completo, te atrapan. Si crees que alguien tiene más éxito que tú, puedes sentir envidia. Si sientes que te falta algo, puedes caer en la avaricia. Si crees que debes competir para que no te pasen por encima, te llenas de ansiedad. Pero todo esto es solo una película mental. No es la verdad, es la historia que te cuentas a ti mismo. Y cuando comprendes eso te preguntas, ¿por qué estamos aquí? No puede ser que hayamos venido solo a nacer, crecer, estudiar, trabajar, formar una familia y luego desaparecer. No puede ser que la vida se trate solo de eso. Algo dentro de ti siempre lo has sabido. Tal vez siempre te has sentido diferente, como si vieras la vida desde otra perspectiva, como si lo que hace la mayoría no encaja contigo. Y eso está bien. No necesitas que los demás lo entiendan. Lo importante es que lo entiendas tú. Pero hay algo que debes saber. Si no tienes cuidado, el grupo te absorberá. La masa siempre busca que todos piensen igual. Y si no encajas, te rechazan. O peor aún, para sentirte aceptado, comienzas a hacer lo que ellos hacen, a pensar como ellos piensan, hasta que un día te das cuenta de que has dejado de ser tú mismo. Por eso, defiende tu espacio. No permitas que el ruido del mundo silencie tu voz interna. El despertar espiritual no significa alejarte de los demás, pero sí significa que no puedes perderte a ti mismo en el intento de encajar. Tu camino es único, y el hecho de que muchos sigan una dirección no significa que sea la correcta. Y ahora dime, ¿estás listo para seguir la verdad, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo? Si eres independiente, si aprendes a escuchar tu propia voz en lugar de la de los demás, tendrás la libertad de hacer tu propia búsqueda. No necesitarás la aprobación de nadie. Y ese es el verdadero poder. No vivir para complacer, sino para comprender. No estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer, porque esa no es mi misión. Pero tampoco voy a permitir que nadie me diga a mí qué debo hacer. Esa independencia ha sido mi mayor fortaleza en este camino. Intenté encajar. Lo intenté muchas veces. Probé seguir el ritmo de los demás, hacer lo que se suponía que debía hacer. Tuve un trabajo estable, un buen sueldo, una vida que, en apariencia, era la correcta. Pero en el fondo, algo dentro de mí estaba vacío. Sentía que la vida se me escapaba. Por eso, buscaba algo más. Meditaba, leía y estudiaba. No por capricho, sino porque lo necesitaba. Si no lo hacía, el peso de la rutina se volvía insoportable. Sentía que estaba trabajando solo por trabajar y viviendo solo por vivir. Y aquí viene la gran verdad. Puedes ignorar esa sensación durante un tiempo y puedes tratar de compensarla con distracciones, con entretenimiento, con rutinas. Pero llega un momento en el que eso ya no es sostenible. Ese momento es el clic.
Es el instante en que, de repente, ves la vida de otra manera. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Es como si despertaras de un sueño profundo y de pronto todo tuviera sentido. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Te guste o no, la vida nunca volverá a ser la misma. Se dice que los cambios comienzan a asentarse en 21 días, pero realmente se consolidan en 3 meses. Ese es el tiempo que tarda tu cerebro en reorganizarse, en adaptarse a una nueva manera de pensar, de sentir y de existir. Y cuando eso sucede, la transformación es irreversible. Y aquí está lo más importante: no estás solo. Tal vez el despertar aún sea un fenómeno minoritario, pero nunca ha habido tanta gente despertando como ahora. Es la minoría más grande que ha existido en la historia. Y ahora la pregunta es: ¿quieres seguir viendo la vida como antes? ¿O quieres descubrir lo que hay más allá? No es una teoría, no es una creencia. Es una guía que señala el camino para salir de la trampa del ego. Porque el ego es lo único que realmente te atrapa. Y lo más peligroso es que ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado. Vivimos esclavizados por el ego, siguiendo un guión que nunca cuestionamos. Hacemos lo que todos hacen, porque creemos que si todos lo hacen, debe ser lo correcto. ¿Pero alguna vez te has detenido a preguntarte si lo que haces realmente tiene sentido? Yo también tuve muchas percepciones de que esta realidad no era la única. Sentía que había algo más, algo que no encajaba del todo en la versión de la realidad que nos enseñaron. Lo veía en algunos libros, en pequeñas pistas que encontraba aquí y allá. Pero no tenía pruebas, eran solo intuiciones. Hasta que descubrí que no era el único. Me di cuenta de que hay muchas personas como tú y como yo, personas que han sentido lo mismo, que han investigado, que han recorrido este camino antes y que han encontrado la salida. Y aquí está la clave. No se trata de escapar de este mundo, se trata de vivir en este mundo con los ojos abiertos. Jesús ya lo dijo: estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Y eso no significa que debas renunciar a la vida, ni aislarte, ni rechazar la realidad. Significa que juegas el juego sabiendo que es un juego. Cuando entiendes esto, todo cambia. Porque ya no necesitas validación externa, ya no sigues las reglas sin cuestionarlas, ya no te dejas arrastrar por la corriente de lo que todos hacen. Empiezas a elegir. Y aquí es donde tienes una decisión que tomar. ¿Quieres seguir haciendo lo mismo? ¿Quieres seguir viviendo bajo las reglas del ego, creyendo que esto es todo lo que hay? ¿O quieres ver las cosas como realmente son? Porque mientras no despiertes, en realidad no estás eligiendo. Solo estás repitiendo patrones, repitiendo lo que has aprendido sin saber por qué. Pero cuando despiertas, todo se vuelve una elección consciente. Y esa es la diferencia entre seguir dormido o empezar a vivir con verdadera libertad. He pasado muchos años ayudando a transformar vidas. He acompañado a personas en este proceso. He visto sus luchas, sus miedos y sus revelaciones. Y he vivido mi propia transformación. Al final, el despertar espiritual tiene 2 caminos. El primero es por elección. Desde pequeño, puedes empezar a cuestionarlo todo. Puedes elegir este camino de manera progresiva, explorando, investigando, expandiendo tu conciencia sin necesidad de pasar por una crisis fuerte. Pero seamos honestos, eso casi nunca ocurre. El segundo camino, el más común, es a través de un shock, una crisis o un punto de quiebre. Tal vez sea un acontecimiento inesperado, una decepción, una traición, una pérdida, algo que sacuda por completo tu mundo. A veces es solo la acumulación de pequeñas señales que ignoraste por demasiado tiempo hasta que un día ya no puedes seguir haciéndolo. Y es ahí cuando todo cambia. Seguro has escuchado el dicho: cuando el alumno está preparado, llega el maestro.
Si esta es la primera vez que escuchas sobre el despertar espiritual, puede que te preguntes, ¿de qué se trata todo esto? Pero si has estado investigando, si ya llevas un tiempo en este camino de conciencia, sabes que todo llega cuando tiene que llegar. Es como un fruto que pasa de estar verde a estar maduro. Cuando aún está verde, puedes forzar su caída, pero no tendrá el mismo sabor. En cambio, cuando está listo, cae por su propio peso. A veces porque alguien sacude el árbol, a veces porque simplemente era su momento. Y cuando eso ocurre, todo empieza a tener sentido. Así que ahora, antes de despedirme, te dejo con esta pregunta final. ¿Seguirás esperando a que la vida te sacuda o vas a empezar a despertar por elección? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque algo dentro de ti ya está despertando. Tal vez es el momento de recordar quién eres y todo lo que eres capaz de lograr. Suscríbete, activa las notificaciones y si este mensaje te inspiró, déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo video.